te encontrás todas, la gran mayoría son todas historias de vida y de grupos familiares, que no solo pierden la pyme, sino que muchos de ellos pierden los núcleos familiares. Entonces, Sí. es muy difícil, después de esa experiencia, volver a resurgir, ¿no? Pero bueno, que como decía un poco antes, no es casualidad. Vos, a medida que te fuiste descapitalizando, te pasa hasta en un hogar familiar. Vos te descapitalizás y ante cualquier siniestro no tenés a quién socorrer. Y bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Hace años que el Estado viene siendo vaciado y llega un momento en el cual te toca afrontar situaciones que no estás en condiciones de afrontarlas, como las que estamos pasando hoy. Claro. Avísame cuando quieran que arranquemos o ya Sí, le sí, damos sí. vía libre. Sí, sí, no, ahora ya arrancamos. Espera que se conecta a Adriana de vuelta. Está bueno el whisky, Jorge. Ya se me terminó, che. Bueno, anda a No lo reponer ahora conocía, porque hola, así Jorge. arrancamos. Ahora seguimos con el limonchelo ahora. Bueno, ¡Epa! No te privas de nada, ¿eh? ya está Adriana, ahora Bueno, y ahí arrancamos. realmente venía hablando del problema del streaming y bueno, pasó, ¿no? Bueno. Hay pantallas que no se ven las personas, quizás acá los veo, acá los voy viendo. Bueno, Magalí, te pido Arrancamos. por favor. Sí, bueno, bienvenidos a todos a la presentación de Detengamos al Péndulo. Vamos a pedir un fuerte aplauso a quien nos convoca, Antonio Novielli. Un aplauso. No es para tanto, no es para tanto. Sí, ¿por Me qué gustan no? los Porque, aplausos. Antonio, escúchame, si no lo hacemos, vea, vos estás escribiendo de un tema que a más de uno le tiembla el pulso para escribirlo, porque hay que tener coraje, mucha fuerza espiritual. Es un tema muy serio, así que yo te felicito. Magali, seguí. Sí, vamos a presentarlo a Antonio Novielli, hijo de inmigrantes italianos, cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela pública, continuó su preparación superior en el Instituto Universitario de Seguridad Marítima. Su trayectoria laboral ha sido vasta, recorriendo diferentes cargos que lo nutrieron en experiencia. Formó parte de la comisión directiva del Hogar Patiño, ejerciendo como tesorero de la misma. Vicepresidente del Club Atlético Los Andes fue en su momento, y esto es un poco de su carrera, que es muy vasta. Y ahora vamos a hablar de la editorial, que Editorial Almaluz ha invertido en nuevas tecnologías. Hemos sido los ganadores del premio a la mejor editorial en la región. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha elegido a nuestra editorial como el emprendimiento innovador. Seguimos invirtiendo en nuevas plataformas. Hemos adquirido la licencia Zoom para realizar estas presentaciones a través de nuevas tecnologías, como plataformas de venta. Dicho esto, le doy la palabra a Adriana Rodríguez, directora de Editorial Almaluz. Bueno, gracias por siempre elegirnos, Antonio, y recomendarnos, porque nobleza obliga. En el Día del Editor, para mí es un placer poder seguir hablando de tu libro, Detengamos al Péndulo, pero hoy, ¿sabés qué? Nos vas a permitir también detenerlos por un instante nosotros, a ese péndulo, que Antonio Novielli dijo, quiero detener ese péndulo porque realmente él es un estudioso del estadio PYME en Argentina, y ese dilema del fracaso en la industria PYME nacional. El enlace del no proteccionismo por parte de un Estado ausente, históricamente hablando, y a los efectos de preservar a las pymes. El autor, o sea, en este caso, Antonio, realiza un trabajo muy meticuloso de la industria del motovehículo, y de ahí nos hace visualizar hechos que hoy son
bien tangibles para nosotros, pero ya él desde hace mucho tiempo venía marcando los indicadores, me consta, porque realmente cuando lo conocemos con la editorial, él venía con todo su contenido y mucho más tenía trabajado. Dice, llego hasta acá para esta presentación porque es el motovehículo donde yo empiezo a abrir las ventanas del tema de las pymes en Argentina. En el trabajo ensayístico aboga al economista List, realmente donde él dice, bueno, fue uno de los primeros economistas que propuso la promoción deliberada de las industrias manufactureras como estrategia para el desarrollo económico. Sin embargo, solo propone la manera explícita que las tarifas proteccionistas sean de carácter temporal y solo se mantengan hasta que las industrias manufactureras sean deficientes, además de enfocarse en el análisis en el papel de las tarifas protectoras como instrumento de promoción de las industrias de manufactura. También le da importancia al reconocer que existen otros instrumentos de la política que deben utilizarse para lograr el mismo objetivo. Y sigue desmenuzando pensadores y trabajos en común con respecto a las pymes, que va nombrando las historias de Zanella y otras tantas que lo va a hablar obviamente él, ¿no? Las contribuciones también de Friedrich List al pensamiento económico sirvió para que los economistas de otras generaciones basaran sus teorías. Él también hace un aporte de ese tipo de prodigios en su libro, dándole esa fuerza que requiere un ensayo. Sin embargo, como editora entiendo que todos queremos escuchar la visualización a través del motovehículo para ver qué ha sucedido en nuestro país. Entiendo que obviamente estamos trabajando con un nuevo libro del autor, que no les voy a decir nada porque va a ser, podemos contar alguna cosita para el próximo, pero no vamos a contar, pero es interesantísimo. Yo ya estoy leyéndolo, y dado que el conocimiento investigativo refiere a las pymes, esta vez en el próximo libro de Lomas de Zamora y sus procesos. Pero ahora sí los dejo con quien nos convoca, Antonio Novielli, por el que también pido un gran aplauso por el trabajo exhaustivo sin pausa que hace Antonio para Lomas de Zamora y para toda la Argentina, para nosotros, que realmente me ha servido sus consejos porque yo soy una luchadora por las pymes. Gracias, Antonio, por trabajar duro en todo este tema. Y ahora sí, mi aplauso, y sí, vamos a escucharlo a Antonio para que nos cuente cómo abordó y cuándo le nace la idea de hacer el libro. Bueno, no me queda mucho para decir, vos ya casi describiste todo. No, mentira, no, o sea, es mentira porque vos podés hablar de todo. Te voy a comentar un poquitito lo último que vos dijiste, cómo surge esto. Realmente la idea del libro surgió con mis hijos, o sea, empecé a notar que los cambios generacionales venían cada vez más profundos y los chicos ya venían con otra cabeza, indudablemente ya es el hombre nuevo que venía, y de lo que uno conocía y era habitual, hoy no quedaba nada. Entonces yo le decía, mirá, acá tuvimos determinados vehículos que fueron vanagloriados en el mundo, nos envidiaban. De hecho, hoy mi hijo es fanático de Torino y tenemos Torinos, y cuando muchos te hablan no conocen muy bien cuál era el origen de ese enamoramiento por esos vehículos. Y con las motos pasó exactamente lo mismo. Argentina tuvo un periodo del 50 hasta un lapso del 70 que llegó a tener 80 fábricas de motos. 80 fábricas de motos. Lo único que no tuvo en un momento esos vehículos fue la bujía, que no eran nacionales, eran Bosch. Después todo lo demás era de producción nacional. Hace 3 años atrás no tenías un vehículo de calle que no tuviese más de un 33% de producción nacional. Hace 2 años atrás no tenían más de un 18% de producción nacional. Hoy prácticamente no hay fábricas de motos nacionales, son ensambladoras. Esa es un poco la dinámica en la cual nos vimos inmersos sin darnos cuenta, porque encima fuimos adoptando la postura de que la industria nacional no era buena, y traíamos cosas de países que realmente nos damos cuenta que las consumimos como que fuesen buenos y terminan siendo peor que lo nuestro. Entonces, esa invasión cultural y esa penetración que hemos tenido de esas filosofías que
no funcionan, bueno, hoy nos han llevado al margen del abismo, porque la cabeza de la gente te lleva a consumir importado, tanto sea en lo alimenticio, como en la indumentaria, como en los vehículos, en todo. Sumado a esto, vos tenés un Estado que trata a las pymes como si fuera el adversario directo y te carga tributariamente y sometiéndote de una manera en la cual te empuja automáticamente al abismo. ¿Por qué? Yo siempre toco un ejemplo. En su momento, vos fijate cuando se crean en los distritos las policías zonales, las motos que se le dio a las policías eran de origen china. Y la indumentaria que se le dio a la policía era de origen china, dejando en evidencia que no hay un acompañamiento para el sector nacional ante todo, y cualquier industria que no tiene el apoyo de los propios coterráneos es muy difícil que pueda subsistir, es muy difícil que pueda subsistir. Y eso es lo que ha ido pasando décadas tras décadas, un Estado ausente, perdón, corrijo, un Estado presente en la paz recaudativa, ausente en la motivación productiva y extremadamente perjudicial para todo lo que fue micropyme y pyme, apuntando nada más que a la brecha de negocios de las grandes empresas, como bueno, ahora estamos viendo que está ocurriendo con Vicentín, ¿no? Y con Vicentín, ¿qué visualizás? ¿Cómo lo van a seguir manejando? ¿Cómo lo ves? Yo te doy siempre mi percepción personal, que por ahí soy bastante políticamente incorrecto, ¿no? Yo no escuché que se elevaran tantas voces cuando Vicentín pidió el crédito que pidió y que todavía no lo pagó nunca. Ahora, ¿por qué no le dieron esos créditos a las pymes y a las micropymes? Te toco un ejemplo muy concreto. Vos sabés que yo tengo Café Dalí en Lomas. Bien, voy a pedir el crédito a tasa cero. No me corresponde. Cuando pregunto, ¿pero por qué no me corresponde? No, porque usted también cobra como docente. Entonces, al tener ese sueldo de docente, no puede acceder al crédito de tasa cero. Bueno, perfecto. Cerrame la cuenta. ¿Para qué quiero una cuenta bancaria que lo único que hace me estás cobrando los gastos? No podemos. ¿Y pero por qué no podés? Y porque estamos en cuarentena. Entonces las cajas están habilitadas nada más que para los jubilados. Ahora, esa dinámica al pyme y al micropyme le cuesta plata. El gobierno salió a decir que las cuentas bancarias no tenían que cobrar los costos administrativos ni los punitorios por mora de algún tipo. Pero bien, lo tienen que solicitar. ¿Cómo que lo tengo que solicitar? Si estoy en cuarentena no puedo venir. Y bueno, pero por teléfono. Pero no lo tenés el ítem en el teléfono para que me lo descuenten. ¿Qué te estoy manifestando en esto? La dinámica que te lleva automáticamente al cansancio y al cierre definitivo de montones de comercios y de industrias, porque son inviables. No te acompañan en absoluto. Volviendo al motovehículo, de empresa nacional, son partes, o sea, ¿qué quedó como nacional hoy en el motovehículo? Nada, pues ya está la respuesta. La última que se terminó cerrando fue Sanela. Después todo lo demás es todo importado y ensamblado. Vos, en esta década, fue tan sencillo el sistema y la dinámica que se creó. Se trajo un motor de Alemania, se lo desmontó todo, se lo imitó, se lo clonó, salió con marca nacional. Televel en su momento, Sacha en su momento, Televel en otro ciclo. Después, bueno, hubo todo un litigio por el tema de la marca, la patente y el usufructo del producto. Esa misma moto, ¿a quién se la daban? Al mismo empleado de las fábricas, que se le contaba por sobre el sueldo. Entonces vos tenías montones de fábricas que compraban a sus mismos talleristas las motos para sus empleados. Así fueron creciendo todas estas fábricas de motos, todas salían con motor Sachs, inclusive Siam, que llegó a ser un emblema de la industria nacional, sacó motos ensambladas con motor Sachs, de producción nacional.
¿Crees que es una situación que se pueda revertir, ya sea por un gobierno o un Estado que se ocupe de las pymes? Siempre se puede revertir, pero hay que tomar conciencia para eso. Y los ciclos son muy prolongados. Y hoy por hoy, la manufactura y la mano de obra cambió. Hoy el hombre nuevo viene de otra manera, la tecnología empieza a sustituir, empieza a haber otras cosas, otros factores en juego. Y cada vez va a haber más desplazados y por consiguiente más desplazados. ¿Por qué? Porque la mano de obra cada vez va a ser utilizada menos. Te hablaba de los bancos. Vos hoy por hoy vas al banco, hay más máquinas que personal. Así va a ocurrir en todas las áreas. Ahora, yo particularmente, un poco lo que le transmito a Adriana, yo no noto que el hombre de a pie tome conciencia del valor que es preservar la industria nacional. Y cuando hablamos de Estado, tampoco tomamos conciencia que el Estado somos todos. Tenés administradores que cada 4 años tienen que renovar sus votos, pero el Estado somos todos. Y lamentablemente el individuo de a pie, y máxime cuanto más chicos son de edad, no tiene la concepción de preservar la industria nacional. Por ejemplo, ahora, el libro nuevo, estoy hablando de la importancia de las economías regionales. ¿Qué es lo que tienen que prestar atención a quienes les toque administrar el Estado para esta nueva salida de esta crisis? Si no salís con las economías regionales, va a ser muy difícil salir. Va a ser muy difícil salir. Entonces, por ejemplo, vos ves que Brasil puede tener cierta compatibilidad cuando no la existe con Argentina. ¿Es viable? Mira, Brasil, a diferencia de los argentinos, yo te digo, yo estuve de agregado comercial en la Embajada del Paraguay y me asombraba notar la concepción que tienen ellos sobre su nación y sobre su patria. Primero, son más nacionalistas en el país, muchísimos más nacionalistas. Brasil tiene la ventaja que tiene un producto per cápita, tiene una cápita bastante importante, entonces ahí nos saca unos años luz de diferencia con nosotros. La competencia en sí no la podés plantear ni con Brasil ni con los países regionales, porque lo loco de esto, vos te tenés que parar en el hecho de que somos una de las capacidades territoriales más grandes del mundo. Se reciben más abogados que ingenieros agrónomos. Entonces, la concepción la estamos teniendo mal desde adentro. Otra pregunta. El libro de Tengamos al péndulo, hay 2 prólogos, hay un prólogo y un prefacio. Uno es de Mendiguren, que fue el primer ministro de la producción de Argentina, porque realmente lo sé, porque estuvimos presentando tu libro también en el centro de la producción, digamos, acá en Capital. Toda esta gente que viene trabajando hace tiempo, ¿por qué crees que no pueden acometer el cambio? Dame una de tus apreciaciones que siempre son claras, porque yo cada vez que tuve que desarrollar para imponer una idea escrita, siempre seguí tus consejos y me fue bien. ¿Cómo lo ves a eso? Miserias humanas. Miserias humanas. Yo creo que hay conceptos instalados en determinados lugares. A ver, a mí me prologan el libro de Ubalde y de Mendiguren, los cuales me han honrado con sus aprendizajes y sus conocimientos, porque fueron los últimos que apostaron a ver al concepto de producción, y a de Mendiguren, como ministro de la producción, trabajó muchísimo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos llegás a las cámaras representativas, supuestamente, de las distintas áreas, vos te encontrás con que lo único que le interesa es lograr el objetivo para su empresa, no para el bien común. Y vos no te salvás solo en esto, porque zafás de esta, pero te comés la próxima. Claro, pero, por ejemplo... Entonces ahí es donde voy cuando te digo el tema de miserias humanas. Creo que si no tomamos esto como una concepción global e integradora, el unitarismo no te va a salvar. Bueno, Magali, otra de las...
Sí. No, no sé, yo no entiendo mucho al respecto, pero estaba escuchando atentamente. No sé si se puede sintetizar cuáles serían entonces las variables, o sea, más típicas o necesarias como para poder salir de esta crisis, si es que se puede salir. Yo no te puedo decir las variables que tienen que tomar para salir de una crisis de semejante magnitud. Lo que sí te puedo sugerir es lo siguiente. Primero, apostar a la producción nacional. Vos, Sí. hoy por hoy, el Estado se está abasteciendo de productos que son importados, cuando vos tenés productores nacionales. Bien, entonces, Sí. el erario público tiene que ser para el Estado, para el Estado argentino, no para consumir Lógico. productos que son importados. Eso en primera instancia. En segunda instancia, el Estado tiene que dejar de mirar al productor, al pyme, al micropyme, como que es lo adversario. Ante todo, te da doble número, o sea, vos tenés un número de DNI, pero a su vez tenés un número de quit, que viene relacionado a ese número, pero ya con ese número de quit sos el número de culpabilidad, es el número de legajo. Después te pasás claro. toda una vida demostrando que no sos culpable. Con esa Claro. concepción, es muy difícil pararte a producir. ¿Por qué? Porque te agobian las tasas tributarias. Eso es clave, sí. Como tercera medida, tienen que cambiar el concepto de que quien da trabajo es el sinvergüenza capitalista que se enriquece en pos de la clase trabajadora. No hay nada más cerrado que eso en el sector pyme y micropyme. Vos no podés crecer si no tenés bien a tu trabajador. Y en el 90% de los casos, la pyme y la micropyme, el dueño o la familia dueña se queda sin un peso en su bolsillo para que el trabajador la tenga en su casa. Pero la concepción social es que el dador de trabajo es un sinvergüenza explotador. Con esas tres variantes, si no se modifican, es muy difícil crear un país en serio. ¿Por qué? Porque no existe la confianza de nadie. Todos nos miramos con sospecha. Vos vas a dar trabajo y decís, este tipo me enchufó un laboral en menos de 2 meses. Vos vas y te inscribís y decís, si no puedo llegar a pagar los impuestos. Este tipo me está matando, si me hizo monotributista y después a cada 3 meses me dice se tiene que actualizar, porque ese monto que hizo usted facturó 2,5 más que el mes anterior, entonces, pará, flaco, no es así la cosa. Te tengo que pagar por presunta ganancia. Es terrible. Por presunta, me estás presumiendo que voy a ganar, pero si no gano no me la devolvés. Exacto. Entonces, sí, esos conceptos, si vos no los modificás, un poquitito lo que hablé en su momento con Adriana por una presentación que había hecho en la FIP, y más o menos lo rumbeaba, te ponen cuota tasa bancaria de mercado, tasa alemana, tasa francesa, no, flaquito, vení, tasa argentina, regulame a tasa de acá, no me regules con un sistema diferente. Gracias al asesoramiento de Antonio, porque Antonio me decía, mira, Adriana, es algo que realmente, yo los destaco a Antonio en esto, porque tiene mucha cintura y muchos años compartiendo, trabajando con distintas agrupaciones, cámaras y todo eso. Mira, si lo veo, estuve con la Cámara de Comercio, y yo veía que todos llegaban hasta ahí. Y me dice, Adriana, quieren quedar bien con los demás, llegan hasta ahí. Manejate vos como cabeza de adelante, y bueno, fue lo que hice, y insistí con lo que dice Antonio con respecto al sistema de interés alemán y francés para la moratoria PYME, que era un imposible. Lo pudimos lograr, lamentablemente ahora con este tema del coronavirus está todo aplazándose, pero para que todas las pymes se salvaran y se rescataran con una moratoria sensata, con el sistema de interés simple que siempre tuvo la FIP, que después del 2009, por obra y magia de no sabemos de qué trasnochados, lo cambiaron al francés y después, en la última gestión de gobierno, a un alemán, al sistema alemán, que era peor que nada. Por lo pronto yo le agradezco, porque ¿saben por qué insisto en Antonio Novielli? Porque viene estudiando el tema y realmente aquellos que vamos a poner la cara para que las cosas se modifiquen, que de hecho como presidenta de Mujeres Argentinas por las Pymes lo pude lograr,
pero a fuerza de mucha, de esa contención, yo le mandaba un mensajito, Antonio, no vayas con fulano, porque esta gente te va a querer usar y no van a hacer nada. Es duro lo que dice Antonio, pero es real. Es real porque desde el primer momento, por eso gracias a Dios, Antonio, que vos seguís con el tema de investigación de pymes, y este segundo libro que estás armando, que ya, digamos, que está en los subcontenidos, lo estamos trabajando, va a ser un poco ¿cómo se llama? La detonación a otros temas más. Yo creo que todos tienen, o sea, que sumar en ideas, porque Antonio es una de las personas que visualiza el tema desde, es no es políticamente correcto lo que dijo él, es correcto lo que está diciendo, porque son las realidades que nosotros vemos y que yo me tuve que chocar también en mi momento, en el momento, y créanme que es verdad, todo ese camino que él lo habrá recorrido 1000 veces, entiendo, y que te ponen las trabas, hay que verle el atajo, no, anda directamente uno tiene que ir, porque si no, te estaquean, y es verdad, eso por Antonio Novielli, que me animó, lo pude lograr, pero ahora, bueno, hay que lograr muchas cosas, como el impuesto a las ganancias. ¿De qué ganancias hablamos en el 2020 con semejante crisis? ¿Vos qué harías, Antonio? Yo estoy proponiendo algo escalar, porque la que gana, porque acá, por ejemplo, hubo un sector que está ganando, hay sectores que están ganando, porque en estas crisis ganan siempre determinados sectores, bueno, ¿no? pero sigue produciendo las desigualdades. Vos fijate que hay sectores que están ganando y que están trabajando muy bien. Nunca te lo van a decir. Porque como bien dice el tango, el que no llora no mama. ¿Bien? Pero hay sectores que les está yendo muy, pero muy bien. Entonces, el problema de fondo que vos me decís, que lo conozco y todo, ¿sabes qué pasa? Muchas veces anduve con los zapatos rotos por empresas que han cerrado y he visto muchos amigos que han tenido que cerrar sus empresas. Entonces, lo veo con dolor y realmente como viví siempre de mi trabajo, tengo la soltura de poder decir lo que yo creo, no digo que sea la verdad, pero ¿sabes qué pasa? Hasta ahora nadie me vino a refutar. Entonces ahí es donde digo, puedo estar equivocado, pero dame los elementos por los cuales estoy equivocado. Mientras el Estado siga siendo el adversario del individuo de a pie, esto va a seguir igual. Mientras el individuo de a pie vea al que tiene al lado como su propio enemigo, esto va a ser igual, porque ya vienen otros conceptos sociales. A ver, nosotros crecíamos donde íbamos a comer al restaurante de Don Manolo. Hoy llevas a tus nietos al restaurante de Don Manolo y te dicen, ¿dónde me trajiste? Quieren ir a las comidas rápidas. ¿Dónde va la plata que vos dejás en las comidas rápidas? Al exterior se van, chicos. No queda acá. Entonces el mundo cambió. Eso no lo podés revertir. Sí podés modificar y que ese tipo de insumos, como es en Rusia, porque me dicen, estas cadenas están en todos lados. Vos sabés que ese tipo de comidas rápidas, tanto sea en Rusia, como en Italia, como en España, tributan más que el restaurante de Don Manolo. ¿Por qué? Porque preservan el restaurante de Don Manolo. Entonces, está todo inventado. Nosotros copiamos mal las cosas y tomamos mal las cosas. Y así nos hemos ido vaciando de identidad, nos hemos ido vaciando de hábitos y costumbres que eran nuestras, y hoy por hoy salís a la calle y te encontrás con un mundo que decís, flaco, esto no es lo mío, yo de esto no lo conozco, y ahí es lo que pasa, que vos a los chicos le hablás de las motos, me pasa cuando hago las exposiciones, les paro los autos, les paro las motos y me dicen, pero yo no sabía que esto era nuestro, y lo perdimos. Cuando le explicás por qué los perdimos, le hace ruido a los pibes, no entienden bien cómo es esto. Vos fijate que en algún momento en nuestra adolescencia te decían que la única salida de este país era Ezeiza. ¿Te acordás vos de esa frase? Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Bueno, ¿y cómo revertimos eso? Pasaron
40 años, hoy te siguen diciendo lo mismo. Mientras piensen así, es muy difícil salir. Hay que apostar al mercado local, al nacional. A ver, si vos le ponés una cadena de supermercado multinacional al almacén de Don Pepe, que hace 50 años que está, es imposible que pueda competir Don Pepe con la cadena multinacional. Ahora, pero en otro lado se está, sí, está bien, está, pero está fuera de la ciudad, no está metido en el medio de la ciudad. Entonces, la persona que quiere ir ahí tiene que agarrar el auto, tiene todo un costo, una operativa, la cual se desalienta para trasladarse. Entonces, hay cuestiones que se pueden utilizar. ¿Por qué no lo hacemos? Por las miserias humanas. Somos muy miserables en muchos aspectos, y eso es lo que nos está ocurriendo. Lo que administran el Estado sale de nuestra propia sociedad, y generalmente son las mismas miserias humanas instaladas en los poderes, en los espacios de poder. Antonio, Magalí, otra pregunta. Sí, quería consultarte, tanto en Detengamos al Péndulo como en el trabajo, en el libro que estás trabajando, cómo es tu metodología de trabajo, y más allá de Detengamos al Péndulo, ¿qué factor encontrás en las empresas familiares? ¿Qué factor común encontrás? Si hay alguna historia que te conmovió. Yo sé que estás haciendo entrevistas, y bueno, para también Detengamos al Péndulo también hiciste una investigación muy profunda. Y bueno, quería saber eso. Mira, lo primero que busco siempre es documentación que avale lo que digo, porque con esto que te decía antes, parece que uno tiene que rendir examen permanentemente de lo que está diciendo. Entonces, primero me documento, en base a esos documentos generalmente empiezo de atrás hacia adelante. ¿Qué es esto? Voy a la necrológica, a ver, ¿quién está en la necrológica? ¿Quién figura? ¿Quién es? ¿Cómo es? Y de ahí vuelvo para atrás a su infancia. Entonces empiezo a recopilar todo lo que voy encontrando. Lo que es pyme y micropyme es muy difícil encontrar algo en el medio. ¿Por qué? Una vez que llegó la necrológica, al ser emprendimientos familiares volaron todos, terminaron peleados todos contra todos. Toda una cosa que es muy difícil rearmarlo. Entonces lleva todo un tema de diálogo y hablar y demostrarle que uno es serio, que la idea es seria, que lo que quede, porque también tenemos la responsabilidad nosotros, nuestra generación, de dejarle un legado a las nuevas generaciones de que existió un mundo antes de que ellos lleguen acá, que vivía la gente, bien o mal, pero vivía. Entonces, este tipo de testimonios, como los del libro nuevo, son legados que uno intenta dejarles a las nuevas generaciones. Porque esa destrucción sistemática que ha habido del sector es muy doloroso. Cada historia, a mí hay historias que me conmueven hasta las lágrimas, realmente, porque las tengo muy propias, porque generalmente todos somos hijos de barcos, al menos por lo que veo acá, todos han bajado de barcos. Y han venido a trabajar y a sacrificarse, pero muy fuertemente. Y que de golpe y porrazo, por medidas ajenas a ellos, porque te cambian las pautas de juego. A ver, estas 80 fábricas de motos desaparecieron porque le cambiaron las reglamentaciones y la regla de juego. O sea, lo sacaron a Rogelio Frigerio del Ministerio de Economía y lo pusieron a Álvaro Alzogaray, le cambió la regla de juego, estas empresas automáticamente desaparecieron casi todas. Fíjate vos, con una firma, cómo destruiste todo. Entonces, Magalí, dejamos preguntar a los participantes también. ¿Quién quiere hacer una pregunta? A mí me interesaría saber el título del libro. ¿Por qué eligió ese título? porque es pendular la historia recurrente de Argentina. Cada 10 años tenemos las mismas cosas y te la quieren vestir de que es diferente. Por eso fue Detengamos al Péndulo. Perfecto. Yo quería preguntar, Antonio, Jorge. Primero agradecerte la oportunidad de poder agregar nuestra historia familiar a tu próximo libro. Te escucho bajito. ¿Ahora? Ahí va mejor. No, agradecerte el lugar que me das para agregar nuestra historia familiar
a tu próximo libro. Contales un poco qué tuviste vos. ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. No, es la historia de las pymes, tal cual como vos lo mencionás y como lo has escrito. Yo tuve el privilegio de poder leer detenidamente y mucha de esa época la viví personalmente. Vos sabés que yo quedé con un trauma pyme, le podríamos llamar, porque fui el contador de mi padre en un colegio privado que sobrevivió 37 años en Argentina, que es demasiado decir. Y, por ejemplo, nunca más yo en mi actividad como contador público pude contratar a un empleado. Tenía un terror enorme de contratar a un empleado. Pero además, porque después lo viví en el ejercicio profesional, cuando asesoraba pymes, y 3 despidos fundían una pyme. A mi padre un despido de $30.000 le fundió un colegio de 37 años, donde habíamos puesto el esfuerzo, como vos bien decís, toda una familia de 10 hijos, del abuelo, del padre, de una inversión enorme que no la podíamos transformar en otra cosa. Ese colegio cerró en el año 96 y hasta el día de hoy nunca lo pudimos vender ni a precio vil. ¿Qué es lo que le pasa generalmente? Uno se cansa de ver, bueno, hoy con esta pandemia yo creo que estamos en el cementerio de las pymes. Cuando armamos un autoconvocados de Loma de Zamora y en competencia nada menos con la Cámara Regional de Comercio de Lomas, me acuerdo que armamos una marcha fúnebre desde la peatonal hasta el diario La Unión. Le pedimos un cajón a una cochería Fernández de Turdera porque hacíamos el entierro de las pymes. Te hablo del año 2001, 2002. Y es increíble que hoy podemos echarle la culpa a este bendito y maldito virus, pero se vuelve a replicar con una fuerza enorme. Cuando Adriana contaba de los comercios de Cabildo, nada menos que la avenida Cabildo, que no los dejan trabajar, y a media cuadra pueden trabajar, y los hipermercados pueden vender lo mismo que vendían ellos, y ellos tienen que seguir endeudándose, tomando decisiones con un futuro incierto. Bueno, la verdad que nuestra experiencia fue muy rica en la Cámara de Comercio e Industria de Turdera, también ya desaparecida, porque hasta se funden las cámaras de comercio, ¿no? Y nosotros adoptamos un modelo, que creo que es un modelo que sigue siendo muy válido, que es los centros comerciales a cielo abierto. Esto es lo que hacen Madrid, París y Roma contra los hipermercados. Por ahí ustedes nunca se pusieron a traducir, pero ¿saben lo que significa Carrefour? Intersección de rutas, de autopistas. En Europa, Carrefour está solo en la intersección de autopistas. Piensen en el barrio. Yo vivo en Banfield. Tenemos Carrefour 2 o 3. Tenemos Coto, tenemos Disco, tenemos Jumbo. ¿Cómo puede sobrevivir el almacén del barrio? La verdad, es una competencia imposible. No hay una planificación pyme. Competencia desleal. Hablan de abuso de posición dominante. Exacto. Y estos son los conceptos que deberían llegarle al consumidor. Abuso de posición dominante. Como yo, Jorge, te estoy escuchando, como contador te entiendo, yo te conozco muchísimos contadores que tienen sus estudios contables y realmente están todos los que trabajan como participativos bajo facturación, porque nadie quiere tomar a nadie por un tema grave respecto a indemnizaciones, todo, porque primero que no da el número, porque los clientes que son de pymes o alguna mediana empresa
en Argentina viene sucumbiendo, entonces no tienen una estabilidad de sustentabilidad, no existe, porque no hay un proteccionismo, y ya está planteado en el libro de Novielli, detengamos al péndulo, él lo reafirma, y a mí lo que más me preocupa es que ya en esta cuarentena tiene que haber la elaboración de proteccionismo PYME y un proyecto más, nos quedamos y San Antonio, porque bueno, vean muchos de los que están acá, digamos, y ser emprendedor a veces es un pecado, porque el ataque impositivo es fuerte, el tener empleados es como que no hay que apostar al empleado, y no es así, porque yo, por ejemplo, quiero que estén capacitados. Hay una deformación. Uno tiene que tener claro, no tener miedo a tener empleados, tiene que tener una política de, como se tiene en pymes en Italia, se ha tenido, de construcción de la plataforma personal, que el personal, cada 2 personas te descuenten impositivamente, Adriana, que existan escalas. Todos no podemos pagar el impuesto de ganancias a un 35%, Adriana, porque es una locura, es algo demencial. Adriana, porque ese es el tema, Antonio, es lo que vos decís. Te interrumpo un segundito a lo tuyo. ¿Sabés por qué ocurre eso? Porque se legisla para las grandes empresas, porque las pymes y micropymes no son tenidas en cuenta. Entonces, ponés en igualdad de condiciones la pyme o micropyme, que estás hablando de 3, 4 empleados, a 20 empleados, 30 empleados, a una de cientos de empleados. Pero se legisla para la de cientos empleados, o los holding que tienen varias empresas. Entonces es imposible que el pyme, micropyme, se acondicione a esto. Es imposible. Y vos tributariamente, como es una masa, ¿a quién termina fustigando? Al pyme y al micropyme. Tiene que haber una legislación diferente para el pyme y micropyme, ya sea en lo laboral e impositivo. Perfecto. Y el Estado se tiene que asociar mancomunadamente a la pyme y a la micropyme. Nos estuvieron diciendo durante décadas que era malo el Estado interviniendo, que el negocio se regula solo. ¿Es correcto? Ahora resulta que todos esos estados están interviniendo en empresas para que no se cierren. Y estos lugares donde tenían bibliotecas enormes, llenas, diciendo que el Estado se regula solo porque viene una competencia de telecomunicaciones que se hizo más fuerte en su territorio, Aiwai, no sé, la telefonía celular china, se les hizo más fuerte en su territorio, los echó. Le dijo, no pueden ustedes porque hacen espionaje cibernético. Pero resultaba que era número 1 del mercado. Entonces, el mercado se regula solo mientras yo soy el poderoso, lo que decía Origone. Cuando yo no soy poderoso, el Estado no se regula, solo intervengo para regularlo. Entonces, el problema de fondo es que quienes administren el Estado, que son los individuos comunes que tienen la posibilidad de acceder a espacios de poder, porque seguramente muchos de ellos no tuvieron que estar detrás de una pyme para tratar de salvarla, entonces tenían el tiempo suficiente para abocarse a eso. Mientras no se tome esa conciencia de qué queremos ser el individuo de a pie, y diga, no, yo no compro esto, ¿por qué? Porque no se hace en mi país. Mis hijos hoy por hoy usan esa política. Ahora me dice, papá, no puedo comprar nada, ¿por qué no se hace nada acá? Patético. Y automáticamente el individuo de a pie descalifica lo que se produce con mano de obra argentina. Automáticamente, y es argentino. ¿Y de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué la producción de afuera es mejor que la nuestra? Porque te instalaron eso. Entonces, hay una fábrica, mirá, hasta la década del 60 hubo 600 fábricas de juguetes en el país. 600, chicos. Había una en la Avenida La Plata y Tarija, Broadway.
hacían los juguetes de lata hermosos, hoy son coleccionables y vale fortuna, fortuna. ¿Sabe por qué cayó? Porque trajeron chiches de latas de China. Y la gente, como era chic, o no sé, era bien visto comprar productos importados, compraba los productos chinos. Y Broadway tuvo que cerrar, que muchos de nosotros habremos jugado con algún juguete de los Broadway. ¿Sabe cuántas fábricas de juguetes hay hoy? 2. 600, ¿eh? Está bien, Sí, estaba... es verdad, porque yo estuve en la exposición de la Cámara del Juguete para noviembre del año pasado y era, fui a la exposición y me quería morir, era todo importado, excepto un grupejo chiquitito que de empresas de San Martín, en San Martín Sí, está en San Martín, con Catopoy. sí, sí, exactamente, tuve la posibilidad de compartir porque yo me reuní con la línea de juguetes textil para incorporar el juego para la parte del rubro infantil con los libros. Y sinceramente se me vino el alma a los pies, porque realmente es lo que vos decís. Era todo importado, menos un grupejo muy pequeño, que era algo nacional, muy pequeño. Lamentable, lamentable. Bueno, pero eso... con políticas de, como yo digamos, de proteccionismo y de sustentabilidad, donde tiene que haber muchas patas, la impositiva, digamos, hicieron la subdivisión de la micro y todo, pero cada uno tiene que tener una escala diferente de pago y de contribución. Yo no digo de no pagar impuestos, pero tampoco el falso impuesto que no condice a las realidades, pues ya yo eso ya lo tomo como un atentado. Pero bueno, es mi mirada. Vos fijate que cambió, por eso te digo que hay que tomar conciencia. Hoy por hoy, vos en tu estudio, con tu computadora, podés llegar a facturar mejor que una persona que una empresa que tiene 4 empleados. Sí. Vos tributás igual que el de los 4 empleados. ¿Entendés dónde está el tema? Sí, sí. Entonces, si no se toma conciencia y se modifica desde el llano eso ahora, ¿cómo se modifica esto? Un poco lo que me preguntó una señora que estaba acá. Tomando conciencia y estando en el barro, no atrás de un escritorio, chicos, que es el problema que yo tuve. Yo en las cámaras me he peleado, pero a capa y espada, con más de uno, porque el Estado lo favoreció con la adquisición mayoritaria de termos. Entonces, como a él el negocio le había salido bien, ese estaba bien el convenio. Los arruinó a todos. Todos los otros sectores se cayeron, pero él se salvó. Entonces es muy difícil desde esa miseria humana y no pensar políticas abarcativas para todo el sector, tratar de que esto siga adelante. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el peso está en muy pocos hombros y cada vez más gente en la calle y cada vez tienes un Estado más cargado de empleados. Entonces, la sábana corta. Si no te cobro impuestos, no pago los sueldos. Si pago los sueldos, no hago lo otro. A medida que el sector privado deja a la gente en la calle, en algún lado termina, y generalmente termina en el Estado. ¿Alguna otra pregunta de los panelistas que están acá, invitados, que agradecemos mucho que estén escuchando? Yo tenía una pregunta, no sé, ¿puedo preguntar? Sí. Mi pregunta quizás es media retórica, quería saber, porque quizás a veces se ve como utópico, que decían de no caer en utopías, ¿es posible detener el péndulo? Y si crees que la juventud es el grupo etario que tiene quizás la tarea de detener ese péndulo. Mira, yo lo comentaba anteriormente, creo que nosotros tenemos el compromiso de dejarles un legado a ustedes y hacer un trasvasamiento generacional. Y indudablemente sí creo que ustedes tienen la posibilidad de modificarlo, pero tienen que empezar a concientizarse desde muy chiquitos a cómo tiene que ser ese cambio. Uno de esos cambios es precisamente consumir nacional, porque esa franja etaria que vos decís es la que consume la grande cadena y no le consume a don Manolo.
siendo que la comida de don Manolo seguramente va a ser mucho más sana que esas comidas rápidas. Totalmente. Muchas gracias. Por nada. Bien ahí, público joven. Qué linda, qué bueno, eso nos da energía, porque son ustedes los que van a tener que seguir también en la lucha. Estamos en la curva, casi no te digo final, pero estamos en una de esas curvas. Si derrapamos, estamos mal. Así que tenemos el compromiso. Vuelvo a insistir en esto. No es que, a ver, yo puedo estar equivocado, lo asumo, no tengo problema. Pero que me lo demuestren, chicos. Si no es por el trabajo y por el trabajo privado, difícilmente esta nación se ponga de pie, difícilmente sea así. Pero no se toma esa conciencia y vos no ves, en esto Adriana quiero que me corrija si estoy equivocado, es muy difícil que este tipo de voz sean escuchados en medios nacionales. ¿Por qué? Porque hay intereses que no quieren que esto se escuche. Estoy totalmente de acuerdo, porque es verdad lo que dice Antonio, porque los medios gráficos, no los gráficos serían tanto, serían sí, pero capaz que en el gráfico, no sé, ponerle ámbito financiero, sí, te pongan la nota, lo que fuere, pero por ejemplo, canales de televisión que son de, digamos, está todo tan restringido, tan medido, tan controlado, de hace rato, ¿no? Porque continúa que es como que vos tenés la razón y tenés la pauta, pero el periodismo en sí, fíjate cómo será, sin atacar a todo el periodismo, porque hay un buen periodismo, porque acá hay periodistas, bueno, Magali es periodista, es más, los que tenemos editorial también ejercemos el arte del periodismo al preguntar, al investigar, o sea, está Aníbal, que es periodista, que no me deja mentir, que uno tiene que estar encima, pero cuántas cosas hace hoy ese periodismo que dice, no, esto no, porque esto no lo vamos a poner. Necesitamos, hace poco era, todas mujeres que sean mujeres empresarias, a vos que sos la presidenta me llaman, digo, no, yo ahora no salgo porque yo cuando necesité salir, no me daban para hablar. Yo ya conseguí, sí, lo de la moratoria y ahora no quiero hablar. Ahora, si alguien de mi agrupación, de la Mesa Nacional de Mujeres por las Pymes, quiere hablar, que hable, no sé si me explico, pero en lo personal yo me tomo ese tema también siempre siguiendo las sugerencias de Antonio, porque hay algo que no hay que dejarse usar, no hay que permitirlo, porque una vez que te dejaste usar ya no sos vos. Y eso es la voz que tenemos que seguir buscando. Y quizás es una sugerencia, porque uno con las ganas y el afán de consultar a través de Mujeres Argentinas, sí, por ejemplo, una periodista mujer como Patricia Valli de ¿cómo se llama?, del diario Perfil, que me sacó media página con toda la situación de la última gestión, donde yo estoy hablando de la problemática visualizada, aclarando el tema del sistema de interés simple, francés, alemán, donde le quedó claro a mucha gente. Un día domingo, cuando abrí la parte de economía, era media página, que yo casi me desmayo, porque realmente no creo en el periodismo. Es duro lo que yo digo, no creo en el periodismo, y eso es el problema, dejamos de creer, y ese es otro problema. Otro punto es creer para cambiar, es un acto de fe, porque si no, no se puede. Si yo no creo, no voy, no me movilizo. Ese es un tema muy serio. Pero es que ahí está la clave. Vos fijate que te tienen siempre con la llama encendida, en todas las áreas, ¿sí? Vos estás hablando del periodismo. Si vos mirás la grilla, la cabeza de los 20 medios terminan siendo 2. Si vos vas al supermercado y mirás la góndola, todo el supermercado son 7 empresas las que tienen sus productos dentro del supermercado, que circunstancialmente el 99% de los productos son de esas 7 empresas. ¿Qué origen son? Importadas. Así vos agarrás
ítem por ítem y lo analizás y te vas a dar cuenta que lamentablemente hoy por hoy toda la ciudadanía somos ovejas que consumimos lo que te dejan que ellos consuman. Entonces, te tienen con la fe. Necesitamos creer que va a cambiar. Necesitamos pensar que va a cambiar. No, tiene que cambiar si sabes que tiene que cambiar. ¿Por qué no lo haces? Por los intereses creados que hay y las miserias creadas que ponen. Piensa en salvar su empresa y no salvar el conjunto de a quienes dice representar, como la gran mayoría de las cámaras que dicen representar a determinados sectores. Vos cuando empezás a caminar dentro de esas cámaras te das cuenta que lo que quiere es salvarse una o dos personas. El resto, que Dios las ayude. Bueno, hay una otra pregunta porque Antonio Nobieli, la verdad que ahí que levanta la mano, ¿no? Sí. Yo. ¿Puedo preguntar? Sí, sí. Bueno, yo sé que hay algo que Antonio en sus libros lo pone y lo destaca, que es el problema de la empresa familiar. Y yo le pregunto, ¿en Europa también es el mismo problema o hay una educación para una familia, vamos a decir, tener la formación primaria y secundaria? ¿Por qué el enfrentamiento entre padres, hijos y abuelos se dio siempre, y yo que conozco, porque soy de familia de empresarios, siempre sucedió? ¿Por qué se dio eso? Y conocí muchos amigos que también eran de familia de empresarios, al ir a un colegio privado. ¿Por qué sucede eso? Mirá, vuelvo a una pregunta que me habían hecho y ya lo respondí. En Europa, mayoritariamente tienen un concepto de su propia historia que la tienen asumida. Y por ahí son más respetuosos que lo que podemos ser nosotros con nuestra historia. Si bien el ciclo histórico nuestro, y tenemos que ser conscientes y pensar la Argentina que surge desde un negocio, o sea, cuando se llega a América, quienes nos invaden por un negocio, que eran las tierras. A partir de ahí, sistemáticamente se estructuraron negocios que fugaron y migraron los dividendos para Europa. El europeo en sí, llamalo portugués, italiano, francés, vos podés encontrar muchas empresas que tienen 150, 200 años en el mercado. En Argentina es muy difícil encontrar empresas que superen los 50 años, con mucha furia, los 80 años, y como algo extraordinario, 100 años, pero mutó su composición social o su composición jurídica. Dentro de estas estructuras te vas encontrando que como son familiares, dentro de esos conceptos familiares, una cosa es lo que dijo Adriana, el emprendedor básicamente es el empresario. Emprende una iniciativa y la desarrolla, pero del emprendedor a la segunda generación ya tiene otra visión de vida. En muchos de los casos empieza a haber un tema de visiones encontradas entre las generaciones. Los nuevos ven que lo que los papás hizo ya no tiene vigencia y empieza a veces a tener mucha incidencia lo que yo en un momento denominé el síndrome de la cuna caliente, o sea, claro, ven la vida de otra manera porque el sacrificio que el papá hizo él no lo soportó. Papá. Ella empieza a disfrutar un poco de los logros de su papá. Cuando empieza a venir la tercera generación, ya chao, se empieza a desmadrar más, y en esta concepción de que triste y lamentablemente, lo dije en un momento, todos queremos ser europeos, todos queremos ser otra cosa menos argentinos, y vemos el país no con amor, lo vemos con una visión como que es de otro. Entonces te tiro el papel a la calle, te orino en el medio de la vereda, te grafiteo la puerta de tu casa, total es tuya, no es mía.
empieza a dar esa composición dentro de los ámbitos familiares en la cual la primera generación lo creó, la segunda trató de sostenerlo y la tercera no sabe cómo hacer para sacárselo de encima. Pero es de formación, es de educación. Pero no tengas duda, pero eso se empieza a dar porque la visión del emprendedor va mutando, va pasando. ¿Cómo haces vos? No hay un chip que se la das al que viene atrás que diga, mira, esto sufrí, pasé yo para llegar acá. Y una vez que ese ciclo se cierra, no se abre más porque se diseminó el negocio, se perdió, es cíclico. Por eso es que hoy por hoy los negocios son cada vez más cortos. Apareció Bloss Blaster, duró un tiempito, pum, se fue otra cosa. Aparecieron los Rapipollo un tiempito, plum, se fue otra cosa. Los ciclos son más achicados, más acotados, y cada vez se va a profundizar más eso. Entonces, es muy difícil para las nuevas generaciones, los chicos que veo ahí, crearles un campo de acción en un país que tenés una capacidad territorial como la nuestra y fomentás más que estudien contador o abogado que ingeniero agrónomo. Entonces, ¿qué trasvasamiento generacional le podés dar si no va a ir al campo a trabajarlo? Y abogados cada vez tenés más. Pero entonces, ¿por qué se da el facilismo en la tercera generación? O sea, porque lo viene heredado, ¿no? Lo viene heredado, Aníbal. Lo tienen heredado, no saben el valor de las cosas, el sacrificio que llevó. Y lamentablemente esta invasión cultural que hemos ido teniendo, cada vez se vive más de la apariencia. Y vos, hoy por hoy, comprás un auto que no es nacional. Vos hace 50 años comprabas un auto que era nacional. Y hasta el eslogan que te ponían en el auto, para toda la vida. El auto era parte del erario familiar. Se pasaba de padres a hijos. Bueno, se perdió. Y para redondear la pregunta, ¿cuántas empresas familiares hay en el país que ya son 3 generaciones en el país? No hay una estadística. No hay una estadística, porque no son tenidos en cuenta. No son tenidas en cuenta. ¿Con Arcor qué pasó exactamente, sabes? Arcor tuvo una inserción internacional. Arcor, lo mismo que pasó con muchas empresas, en los 90 vendieron parte de su capital accionarios a empresas extranjeras y hoy por hoy sí, está bien, es una empresa nacional porque tiene al director, pero el resto del capital es extranjero. Pero como una empresa tan sólida y creo que familiar, la entrega de esa forma. Porque llega un momento que el ciclo no da para más para que sea familiar, creció tanto que no puede sostenerse dentro del ámbito familiar. Pasó con Matarazzo. Pasó con Luz Pulenta, con Peñaflor. Llega un momento que se crece tanto que vos ya no lo podés mantener más dentro de la órbita. Tenés que crear una composición social diferente. Vas a un capital... ¿Matarazzo no es de Pérez Compán? ¿Perdón? ¿Matarazzo no es de Pérez Compán? Hoy por hoy es Pérez Compán, correcto. Sí. Hoy por hoy. Por eso les digo, ¿y Pérez Compán por quién está formado? Por capitales extranjeros. Tenés nacionales, pero mayoritariamente son capitales extranjeros. Por eso es que muchas de estas empresas terminan cotizándose en las bolsas, porque de ahí terminan regulando su propio capital. Bueno, ¿alguna otra pregunta si que quieran hacer? Bueno, Antonio, si podés anunciar más o menos el formato de tu nuevo libro. Bueno, en su momento hablo un poco de las economías regionales. Yo creo que es la llave para salir del ciclo nuevo que viene en este país. No hables mucho, economías regionales. Mucho porque lo tenemos que lanzar y hay que venderlo, como digo. Hay que apoyar todo lo que son los emprendimientos pymes, micropymes de la región. Creo que el Estado tiene que salir a consumir lo que consume el pueblo de tal distrito, tiene que ser producido básicamente en tal distrito. Y después ir extendiéndose como un panal, como una telaraña para toda la República. Pero básicamente cada uno tiene que empezar a producir lo que hace y empezar a cerrar las importaciones, chicos. Las importaciones, esos son dividendos que se van al exterior, después te faltan acá. Después decís, ¿cómo se disparó el precio de tal cosa? Y flaco, si no la tenés, ¿cómo se no se le va a disparar?
En el caso de la comunicación, perdón que me meta, en el caso de la comunicación, ¿cómo hacemos para frenar la lata? ¿Cómo hacemos para que la pantalla se nacionalice? Los actores hoy día están, y los periodistas y todo, están en un stand-by que... Vos fijate que cada tema que tocás cayó en lo mismo. Nosotros tuvimos una época de cine de oro, exportábamos películas. Hoy por hoy compramos lata, que nos sale más barata la lata. Nos sale más barata la lata y los actores, la cual hay muchos amigos conocidos, están sin trabajo. Entonces, esto da una gran posibilidad a un crecimiento. Acá vos lo tenés a un chico joven que no se para atrás de un televisor, te va con las telecomunicaciones nuevas. Entonces creo que hay todo este entramado de negocios que hay dentro de las comunicaciones, abiertas, como ya la conocemos nosotros, va rumbo a la extinción, viene algo nuevo. Y ahí está la posibilidad de tener una información, digamos, más plural. Pero siempre se necesita el interés de la gente. La gente se tiene que preocupar por saber algo y averiguarlo. ¿Me comprendés? Porque si no es muy difícil. Perfectamente. Siempre hay una mano negra. En el caso de mi padre, cuando se prohibieron los monopolios de los multimedios, los multimedios, era porque alguien los quería. No estoy hablando de multimedia, estoy hablando de multimedios, gobierno de Onganía, que prohibía que la agencia de mi padre tuviera televisión, diarios y publicidad. Entonces siempre tenés una mano negra. Llamala como la llames, viene de afuera. El péndulo. El péndulo. Mi abuelo, y lo sabes bien, le sacaron los micros, la corporación. Y siempre es el mismo personero. Siempre. El interés de unos pocos. Porque después, a ver, acá también quiero resaltar algo del tema del libro. Lo leen los radicales, acá poniendo color partidario, y dicen que es peronista. Lo leen los peronistas y dicen que es radical. O sea que creo que estuvo bien orientado, ¿no? Están todos de acuerdo y están todos en contra. Más o menos ese fue un poco el espíritu. Este libro básicamente lo que busca es tomar conciencia de la producción nacional. Hay que cuidar a las industrias nacionales, hay que mimarlas, hay que quererlas, hay que identificarse. No son unos sinvergüenza. A la pyme hay que ayudarla, hay que quererlas, hay que mimarlas. Al comerciante hay que quererlo, hay que mimarlo. Andá a comprarle a don Pepe que tiene ahí la panadería, no te vayas a una de estas grandes cadenas a comprar esos panes enlatados que no sabés qué te están dando. No, vamos al caso de Almaluz. Hay que bueno, comprar... pero en su momento le dije a Adriana tiene que competir en su estructura con el globito que pertenece a una multinacional. ¿Cómo hace para competir con ese globito? El mundito más que un globito. Soñaría con que Adriana haga libros de educación. Soñaría para que compita con, no quiero decir el nombre, pero con una editorial que en educación no me gusta para nada. El tema es que la editorial va enfocando y va creciendo con los distintos nichos de temáticas. Yo, digamos, estoy trabajando ya con el salto a plataformas. Es la propia plataforma internacional de contenidos que ya estamos próximos a sacarlo, que se va a llamar Alma Argentina, porque la quieren bien identificada, porque yo hablo el mismo lenguaje que Antonio. Me identifico con mi país y los contenidos de Argentina valen, y van a estar los contenidos, no solamente de libros, sino de teatro, de cine, todo, ¿no? Realmente es una inversión interesante, Perdón que te interrumpa. Yo sé que muchas escuelas secundarias, yo estuve en el tema, se están utilizando libros, en el caso de mi materia, que yo daba ciencias naturales, de libros extranjeros que tienen un nivel de abstracción que no corresponde, como dice, como dijeron recién, con las características nuestras. Entonces, eso es todo un tema también, ¿no? Porque sería una cuestión también que se pudiera trabajar.
creo yo. En lo personal, yo estoy trabajando, haciendo puente con otras empresas, estamos trabajando para construir estas plataformas, las estoy construyendo en una palabra, pero bueno, no hay que bajar los brazos, y, como digo, o sea, uno no debe perder el eje de proyección constante de crecimiento, pero tampoco puede abandonar en qué entorno está rodeado, son los puntos que acaba de decir Antonio Novielli. La pata impositiva, una política de protección a la micro y a la pyme para su desarrollo, su manifestación para ser representativa para el mundo, porque hoy el mundo es global, o sea, yo apunto al mundo global porque así como nos infectaron de contenido, siempre lo dije, empezamos nosotros, porque ya hay libros nuestros que están en el globo, y eso es lo que más me interesa, pero bueno, es mucho esfuerzo, como lo se sabe, pero no es un imposible. El tema es que nos ayude el entorno. Yo lo que sí, como hablamos recién al principio, de Mendiguren fue el primer ministro de la producción. Esperemos que los ministros de la producción, en su conjunto, con la gente de economía, estén a la altura de aquellos emprendedores que estamos invirtiendo dinero en nuestra vida. Yo, como hijo, voy a dejar mis emprendimientos. No voy a bajar los brazos, porque yo la verdad que estoy convencida. Pero sinceramente voy a seguir exigiendo como hice, por eso me apersoné y me ayudó a tener, me dio fuerza lo que me dijo Antonio, hacelo como cabeza, porque si no, no va a salir. Y tuvo razón, porque yo como no tenía intereses, no tengo intereses políticos, personales, el interés era que nos sirva a todos, a las pymes, porque si yo, mi empresa no tenía deudas, ¿por qué tenía que pedir por moratoria? Porque yo tengo clientes y empresas también, ¿me explico? Y si esa empresa se cae, a mí me hace el coletazo. Entonces, si todos pensamos en el todo, yo sinceramente no me da miedo competir, porque yo sé lo que estoy compitiendo, con el precio, con la calidad, aposté a la tecnología hace bastante, por eso a nosotros no nos sorprende el hecho de videoconferencias, plataformas, porque ya estamos preparados trabajando con videolibro, audiolibro, todo lo que es lo moderno, pero con una preocupación de seguir tomando el exterior terrible, porque tenemos que meter nuestros productos afuera, no solamente en Argentina, que consuman Argentina. Entonces, y esos son dividendos que entran al país. Exactamente, por lo pronto yo creo totalmente en eso, lo que sí espero, y creo que Antonio también, y todos ustedes, y toda la gente que toma seriamente al país, porque no todo está perdido, porque conozco empresarios que le comenté a Antonio, que yo me senté a hablar con ellos, y a ellos les preocupaban que suba el dólar para manejar su importación, exportación, y que el dólar esté más alto. No le importaba que a mí me perjudique o a cualquiera de ustedes los perjudique. No. Déjame hacerte un comentario. Seguramente esos empresarios empezaron la frase diciendo: nosotros necesitamos que el dólar esté a tal plata. Tal cual. Y no era nosotros necesitamos. Yo parecía Sarmiento, por las dudas me opongo, pero, o sea, sinceramente es duro lo que estoy contando, pero, o sea, yo estuve en todos los terrenos, de todas las cámaras, fui a hice el recorrido, porque si uno no recorre no entiende, porque no conoce. Fui a ver empresas textiles, la industria del juguete, fui a todas a las plantas que había así por haber, para entender cómo hablaba nosotros pertenezco a industrias culturales. La cultura es una industria de contenidos, donde se genera trabajo para el que hace actuación, el que actúa, para el que hace escenografía, para teatro, porque es una productora de contenidos, Almaluz, es multimedia. Yo lo escuchaba a Aníbal, ¿cómo no lo voy a entender a Aníbal? El padre, todo eso ya lo tendría en el progre mental de antes, pero vos te encontrás con leones grandes que han querido agarrar plata de golpe haciendo poco. Nosotros estamos haciendo una construcción.
Y ojo, el secreto no es bajar los brazos, hacer alianzas correctas con otras pymes, que hacen otras partes de esa pata de tu objetivo, para llegar a hacer ese crecimiento. Si yo no creyera, no estaría hoy presentando el libro de Antonio, que realmente, Antonio, este libro que lo tenés en venta, que Magali iba a decir, está en Jenny, está en Cúspide, en todas las librerías, pero claro, necesitamos que todos hablen del libro de Antonio, y que Antonio sea visualizado en una perspectiva muy superior, porque él sí tiene claro palabras o cosas hechos que le han sucedido a él. Como dicen, no tiene ideología, está hablando de un trabajo de investigación pura y noble, donde realmente muestra los hechos tal cual han sucedido, sino que se lo refuten con conceptos, como dice él, yo esto es lo que yo investigué, estas son las pruebas, estas son las comprobaciones, y estos son los libros que valen para mi gusto. Porque Argentina tiene un recorrido de registro de empresa, pero ¿quién se calentó en una palabra en hacer un libro de ese registro? Porque un economista, yo vi que un economista habló de las pymes, pero habla de las pymes, no de la trayectoria de las empresas, que es muy diferente. Porque aparte ciertos economistas son pagos, también así como cierto sector del periodismo, por intereses y contubernios capitalistas o no capitalistas de interés económico. Yo no me quiero involucrar con política, pero donde el poder rige las reglas, los capitales económicos que le ponen, bueno, escribí este libro, así bombardeamos esto. Créanme que eso existe y yo lo veo. Entonces, Almaluz no promueve libros de ese estirpe. Sí de investigación que está comprobada, porque tenemos que hablar de la verdad. Si queremos que la gente joven crea y vuelva a creer en el país, tenemos que sustentar con ese tema, que es Mirá, contenido. En base a lo que decís vos, fíjate la grandeza que había en las generaciones anteriores a las nuestras. Juan Manuel Fangio produjo en el país el DKW, lo hacía ahí en Tafí Viejo. Tiene la posibilidad de producir la moto DKW. Él le dice, no, yo ya estoy con el auto. Pero espera que yo te voy a traer a alguien, te lo voy a recomendar y le damos para producir la moto. Y se hicieron las motos DKW, que ¿quién la hizo? Ernestino Besone, que ¿quién era? El abuelo de Tito Besone. Fíjate la grandeza del hombre que dijo, no, mirá, la verdad, o sí lo hago yo. No, fue y le habilitó un negocio para producir motos en el país. Y esas motos eran nacionales, también se hicieron un corto lapso, ¿no? Pero a eso apunto en referencia a lo que vos decías. Cuando decís, yo no tenía intereses. No, vos tenías intereses. Eran genuinos tus intereses y eran nobles, pero para el bien colectivo, no para tu bien. Exacto. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando vos pensás en el bien común, seguramente te vas a favorecer. Y seguramente van a salir más de uno a decir, pero mirá, se favoreció a Adriana. ¿Pero a vos te fue mal? No, a mí me fue bien. Y entonces vos mirá cómo te va a vos, en base a la lucha de ella. Pero lamentablemente estas miserias humanas que yo te transmití a vos llevan a que este tipo de comportamientos no se vuelvan a dar. Sí, tal cual. Magalí, por favor, informá dónde están en venta el libro, el precio actual del libro. El precio actual del libro es 600 pesos, pueden conseguirlo en librerías Cúspide, Antígona y Jenny, además a través de nuestra tienda virtual, entran a www.editorialalmaluz.com.ar en papel y en su versión ebook. Bueno, yo quiero agradecer la presencia y agradecerte, Antonio, llevar siempre la palabra porque yo te voy a acompañar en todo esto y seguimos trabajando para tu próximo libro y bueno, que hablen del libro de Tengamos al Péndulo y que lo compren porque de esa manera seguimos ampliando un mensaje que debe ser bien afincado en las políticas de Estado de nuestro país, que no está, que no nos tienen visualizado, dado las últimas quejas que hubo de la última gestión, pero hace rato que viene el problema.
Si yo en el 2008, empecé defendiendo tipo, o una empresa cliente mío empecé defendiendo, y ahí me fui comprometiendo, la palabra es comprometernos. Yo estoy comprometida, Antonio, con vos, con mucha gente de Lomas de Zamora, incluso con la parte educativa de Lomas de Zamora, con Carmen Teresa, que hacemos varios proyectos, a vos te consta, en colegios públicos y todo. Almaluz tiene una gestión solidaria real, no esperando dividendos, sino brindando y dando, porque es el ida y vuelta, el brindar, como haces vos, como mucha gente que veo que está con vos. Así que bueno, existimos todavía emprendedores, y me gustó mucho escuchar lo de Jorge también, pero no por los resultados, sino la experiencia es la que vale y que cuenta, porque si no tenemos estos narradores que nos cuentan las realidades que vivieron, que son graves, angustiantes, es para que eso cambie, no que diga, bueno, pasó esto. Eso se llama indiferencia, eso se llama ser indolentes, ¿correcto? Y o sea, no a la indolencia, y bueno, yo agradezco a todos por estar, y bueno, y hay que hablar del libro Detengamos al péndulo para llegar a recibir al próximo, que no quiero hablar hasta que salga, y que nos ayuden a promover a alguien tan excelente persona como Antonio, porque nos consta todo el equipo, y que realmente existe gente que procura hacer el bien a la sociedad. Y bueno, por eso mismo yo te agradezco, Antonio, agradezco a todos ustedes. Así que bueno, damos por finalizada esta conferencia de presentación del libro, y que Detengamos al péndulo sea un libro de adquisición, y que si ya lo tienen, que lo promuevan para que otros lo compren y que hablen del tema, y organizar una conferencia grande quizás cuando levantemos la cuarentena, porque Antonio Novielli lo merece. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Muchas a gracias. todos. Muy interesante. Está Un abrazo, Aníbal. Gracias. Igualmente, Gracias. Juan Carlos. No, vamos saliendo porque si no, abrazo para todos. Adiós. Gracias. Gracias. ¿Cómo Felicitaciones. estás desconectando? Me falta el hospedador, sí. Sí, ya te doy. A ver si se... Ahí está. Ahí lo tenés. Sí, yo los ya va. Gracias a todos. Gracias también, Estela, a todos. Bueno, la verdad que sí. Facundo, bien, el chico joven me encantó. Sí. Bueno, la verdad muy interesante, porque la gente, si bien en un momento había más gente, pero ahora me meto en otra conferencia.